Hoy estamos en el Museo de Don Atahualpa Yupanqui en el Cerro Colorado. Lugar emblemático, por donde también escribió muchas canciones. Hemos tenido el honor de tener una charla de encuentro con el Colla, el hijo, que ha sido muy gratificante. Vamos a escuchar una charla y encuentro, como dice Julio, dentro de un segmento que tenemos en la página de Felices en el Folclore, y que mejor hacerlo directamente desde Cerro Colorado. Roberto Chavero, humilde, hermosa persona, te ha brindado todo él, así que ha contado anécdotas y cosas y sucesos y cómo crea canciones. Bueno, ya lo van a ver, la verdad que es maravilloso. El hermoso es el abrazo que nos dimos, también muy sentido. Y todo lo que está acá es muy sentido, no hay nada que queda así como una cosa de decir, pero esto que está preparado, que esto no sé por qué está. Uno fluye acá. Recomiendo que aquel que pueda que se dé una vueltita por estos pagos, porque la verdad que son realmente extraordinarios, muy hermosos. Bueno, lo invitamos a que puedan escuchar esta charla y encuentro que es maravillosa. Queremos compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradecerles, empezar por agradecerles a ustedes la presencia el sábado a la noche y sobre todo el hecho de traer las danzas en su forma tradicional. Una de las cosas que hago es insistir mucho tradicional, no para cristalizar, digamos, la experiencia del canto o de la tradición de la danza, pero sí para que los jóvenes tengan un fundamento, un sustento a la hora de recrear, que es normal en un joven, recrear a través de su propia visión. Si no tienen una base, un fundamento establecido en lo tradicional, digamos, en lo ancestral de la danza o del canto, bueno, seguramente mucho de lo que escuchamos o de lo que vemos tiene que ver con eso, con que expresan cosas pero que no tienen sustento importante, un fundamento sólido. Entonces, me parece muy necesario lo que hicieron ustedes, lo que hizo Molina, o sea, y lo que hicieron también los otros intérpretes que hubo, ¿no? Hablo de Hugo porque es de la provincia de Buenos Aires y responde un poco al mismo contexto. Es decir, para mí eso es fundamental. Comprender lo que significa el canto o la danza nativa de origen folclórico, que es la consecuencia de rituales antiguos que nosotros ignoramos, porque eso no hubo nadie que lo filme, que lo escriba, que lo fotografíe. Gracias a Carlos Vega y a otros inquietos que, bueno, nos arrimaron un poco a esa historia, ¿no? Isabel Ares. Bueno, Isabel Ares, qué sé yo, Díaz Susan Vivaras, y Rossetti, en fin. Muchos de ellos nos arrimaron a eso, pero ya establecidos, digamos, ciertos parámetros de danza, de canto. Pero más allá, digamos, si hablamos de siglos atrás, es muy difícil lograr arrimarse a eso porque no hay prácticamente documentos, ¿no? No están documentados. Pero de todas formas, ahí es donde interviene la sensibilidad de cada uno de introspección profunda respecto de cada danza, respecto de cada ritmo, qué me están expresando esos ritmos. Es decir,
porque de lo contrario se convierte uno en un mono con navaja, digamos, ¿no? Sí, peligroso, sí. Claro, a lo mejor pela bien una manzana, pero Sí, por ahí hace un pero- desastre. Entonces, es decir, yo creo que esto es muy importante y por supuesto eh, la idea, digamos, de la celebración de la obra de mi padre en su aniversario de nacimiento, en cada aniversario de nacimiento, tiene que ver con arrimarse a, bueno, lo que él dejó como enseñanza, que a su vez lo aprendió de mayor, Claro, ¿no? Y de gente por sí, ahí, sí, 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 de cantores anónimos, analfabetos, o sea, sí, no es que, pero con un buen sentir. claro, con un sentido de paisaje, Ah, de claro. regionalidad, en fin, Paisano adentro, de decía. culto de la tradición, ¿no? De culto de la, Sí. digamos, o sea, a mí me gusta hablar de la cultura criolla, Ujú. que se manifiesta de diversas maneras en cada región, a veces en una misma región provincial y en distintos parajes tiene pequeños matices de cada lugar. Claro, Y esa diversidad me parece hermosa. No es que una expresión sea superior a otra. Una expresión distinta a la que yo traigo para manifestar, a mí me enriquece porque empiezo a ver el mundo del otro. claro. Y empiezo a ver qué, Esta es qué la puntos en comunicación. común tenemos. Y bueno, y cuando hay algo diferente, bueno, eso a lo mejor me puede enriquecer a mí, ayudarme a mí a expresar con otro matiz lo que yo vengo. Entonces, eso me parece muy importante y eso es lo que intentamos, es nuestro objetivo acá, es decir, que confluyan personas de distintos lugares y que, en particular los jóvenes, ¿no? Y los mayores lo disfrutan, porque muchos de los mayores han vivido esas experiencias de, de, de estar frente al culto tradicional de las danzas y de los ritmos nativos. Entonces, y cuando ven que esto se reproduce en un lugar, lo disfrutan. A veces cuando nos sentamos a charlar, obvio que la figura del Tata es muy grande y su obra también, entonces uno no puede evitar hablar. Claro. Pero por ahí también a nuestros amigos quisiera saber el Colla, quisiera saber de él, Claro. quisiera saber de honrar esa herencia, por ahí que Bueno, la herencia para mí, básicamente y por parte de mis padres, ¿no? Fue justamente el respeto por el paisano, ¿no? O sea, por las costumbres paisanas. Para mi padre era mucho más natural, por su historia personal, digamos, ¿no? De niñez. Para mi madre era distinto porque ella venía de un mundo, digamos, muy académico, muy sofisticado, pero fue conociendo y apreciando muchas cosas de la cultura nativa, ¿no? De nuestra cultura criolla. Y en particular, bueno, los ritmos, las danzas, bueno, maravilla. Entonces, y mi crianza, el hecho de haberme criado en gran parte aquí, en los años más niños, mi primera niñez, y compartir con los paisanos y bueno, y a escucharlos hablar, aprender de ellos cómo observaban o cómo nos trataban. Es decir, había una cosa de respeto por todos, ¿no? De respeto por los niños, pero también de severidad. Cuando uno hacía una macana, cualquiera de los paisanos nos retaba. Y no se ofendían los padres. No, al contrario. No, al contrario, agradecían.
Entonces, pero además era, digamos, ¿qué hacían esos mayores o esas mujeres mayores? Nos colocaban en el lugar del sentido común. No hagas daño, o sea, o no metas la mano sin mirar en los tuyos, esas cosas, ¿no? O sea, entonces, es decir, o no bruté el animal, no bruté el caballo, la vaca o el carnero. Y eso fue construyendo un Coya como. No, eso a mí digamos, qué sé yo venía acá todas las vacaciones, para mí era llegar acá, ensillar el caballo, salir a andar ir al campito con Don Roque, que era el casero, a darle una vuelta a las 30 vaquitas que teníamos, andar en el monte, saber cómo manejarse dentro del monte y dentro de una sierra escarpada, con piedras. El agua, íbamos, qué sé yo, por ahí si era más largo en la jornada, llevábamos en las alforjas unas latas de picadillo y corned beef, un pedazo de pan, un bidoncito de agua, o por ahí sacábamos agua de alguna vertiente en el cerro y tomábamos de ahí, ¿no? Entonces, es decir, y vivir eso, ¿no? O sea, digamos, para mí la gratitud por esos paisanos y en particular por aquellos que estuvieron más cerca mío, como los Roque, y es infinita, o sea, Doña Rota lo mismo. Entonces, qué sé yo, no sé, viví acá un tiempo, me agarró, ya era grande, digamos, estaba casado, divorciado, vuelto a casar con una compañera, y bueno, me agarró una gripe, dolor de garganta, qué sé yo, y habitualmente tomaba alguna pastilla de estas que afectaba el hígado para sanar estas cosas, entonces, y bueno, y entonces estábamos acá y le digo a Doña Rocha, ya le preparo algo. Y ella fue, cortó palo azul, cáscara de chañán, me hizo un menjunje, me lo dio a tomar y bueno, con eso sané. Y ese gesto de esta mujer cambió en mí también otra perspectiva respecto de mi cuerpo, de mi salud, de cómo enfocar el cuidado de mi salud, ¿no? Entonces ya me metí en todo lo que se llama hoy medicina alternativa, claro, cosas por el estilo. Y además, para mí era muy importante, qué sé yo, uno escuchaba hablar de las curanderas, ¿no? Cuando niño. Y bueno, también escuchaba las voces, ¿no? O sea, y bueno, y de grande aprendí, digamos, puse en acción decirle a una mujer, señora, mire, pasa esto, sí, solita, quédese tranquilo, hoy mismo tenemos acá, tenemos una de las chicas que trabaja, hace funciones, nervios, músculos, es decir, digamos, es un mundo que merece un profundo respeto, porque hay que pensar que este mundo viene de aquel tiempo en que no había médicos, no existía la medicina. Como dice el Tata, en una de sus obras, el doctor era una locura, ¿no? Y se curaban con yuyos, o escuchando los murmullos de una rosa, ¿no?
Entonces, y eso es real, eso es real. Entonces, es decir, y yo creo que ese mundo para mí es, no es mágico, ¿cierto? Es mágico en el mejor de los sentidos, pero es real. Es real, vivido. Claro, porque lo he vivido. Por eso, sí. ¿No? Entonces, lo he vivido y para mí ese mundo forma parte de mi núcleo esencial. O sea, yo tengo una formación, digamos, francesa, muy fuerte, digamos, de libros, estudios, bueno, conocimientos, muy fuerte. Pero en el fondo está ese mundo. Y estos dos mundos de los que yo hablo, dentro de mí se respetan. Digamos, no es que yo me sentí en algún momento obligado a descartar uno de esos mundos. No, nada. Al contrario. Siento que en mí esos dos mundos conviven en paz y sacando provecho en cada momento que hace falta recurrir a uno o a otro, sacando provecho para estar mejor yo, para hacer el bien, para compartir con alguien. Aprendí a dialogar con los animales. Una vez me sacaron una foto, teníamos un perro, uno de los tantos perros que tuvimos, que es costumbre campera también, ahora no queremos tener más. Bueno, uno viaja, los deja solos. Claro. Sí. Entonces, y bueno, tengo una foto donde yo estoy hablándole a mi perro, parado, mi perro sentado y así escuchándome, ¿no? Y claro, es decir, y la vez, hace 2 años, una vez apareció una víbora ahí y agarré y la miré a la víbora y le digo, che, acá no tenés nada que hacer, vamos. Y la víbora empezó a reptar hacia el río, bajó las escaleras, yo al lado de ella, tenga cuidado, un pollo aquí. No, le digo, mirá, entendió, acá no, váyase, vamos, yo la acompaño. Ese respeto puede ser vivo, ¿no? Totalmente. Ese mundo interno tan rico, ese mundo interno que dialoga adentro suyo, ¿cómo se lleva con este mundo de hoy, acá afuera? A veces me agarra la preocupación, pero no sirve la preocupación. Entonces, bueno, por supuesto, uno es humano, tiene sus debilidades, y la preocupación avanza, y ve. Chicos, digamos, tengo varios nietos, y bueno, algunos andan todo el tiempo con el celular en la mano, y los dos varoncitos vienen, juegan en el río, van, qué sé yo, están en otro mundo. Ellos el celular, por ahora, no existe. Entonces, es decir, yo prefiero esa niña. ¿Por qué? Porque el día que ellos accedan al celular, inevitablemente, ellos van a tener un sentido del tiempo, del lugar, del momento. ¿Por qué? Porque el mundo que han creado dentro de sí es ese, el de salir con sus amigos a jugar, vamos a la isla, hay una pequeña islita en esta, van a jugar ahí, no sé, pero no están con eso. Vienen acá y se ponen a pescar anoche, pescar una tararira, que como aparecieron acá, y la cocinó Rodrigo, uno de los chicos, y la comimos entre todos. Es decir, ese es otro mundo. Pero ese mundo les da un sentido. Pasa horas esperando a ver si pican. Entonces, un sentido del tiempo. Sí. No hay apuro. La paciencia de cultivarla. Claro. Y el resultado posterior. Sí.
Entonces, es decir, y esa falta de comprensión del mundo moderno hacia lo que es la Tierra, me parece que está generando un peligro muy grande en que el planeta termine volviéndose hostil para el humano, que ya lo está haciendo. Ya lo es, sí. Bueno, póngase al sol hoy 2 horas y termina en el hospital. Entonces, y se olvidan de algo, el planeta, nuestra Tierra, es un ser vivo, ¿no? O sea, respira, tiene agua, o sea, es un ser vivo que se manifiesta, y cuando lo agredes, como cualquier ser vivo, reacciona. Esa falta de comprensión y de aceptación, digamos, de esa realidad, porque esto es una realidad. Sí. Entonces, cuando los paisanos te decían había que castrar un potrillo, bueno, vamos a esperar la luna menguante. Claro, conocían, sí. Es decir, o cortarse el pelo, los paisanos cortaban el pelo con la luna menguante. O con la luna creciente, pero la luna nueva, nada más. Pero nunca la luna llena, o sea, ¿por qué? Y se lo tomaba como una simbología, no, es una realidad. Claro. El vínculo de las mareas con la luna, ¿quién lo va a discutir? Está probado. Claro. Pero ese vínculo de la luna con las mareas es un vínculo con el ser humano también. O sea, somos un gran porcentaje de agua. Claro, se desata, digamos bien, o sea, pero necesitan moverse, hacer cosas. Pero, y dije, bueno, llegó la luna llena, o sea, digamos, pero es natural. Esto también se plasma en las canciones. Sí, por supuesto. Es lo que transmite. ¿Usted crea acá, en este lugar? ¿Dónde le gusta más? No, a mí me vienen. No hay un lugar en específico. Yo empecé en Villa Mercedes. Es un lugar para mí, me resultó un antes y un después vivir. Y ahí empecé a musicalizar. La primera obra que hice fue musicalizar un aire de huella en una letra de mi padre. Que después hasta la grabaron las voces blancas, o sea, con lo que me dio confianza para decir, che, que mal no lo van, porque si las voces blancas me lo grabaron, puede andar. Exacto. Entonces, es decir, no hay un lugar específico, hay disparador, por ahí una situación, pasó con la niñita allá en Paso de los Libros. Llegué y me habían dado el pasaje de ómnibus para ir a Buenos Aires y me lo dieron tarde. Entonces cuando llegué a la terminal, que estaba alejada del centro, el ómnibus se había ido. Así que me tuve que quedar y había una niñita, 11, 12 años, china, eran las 10:30 de la noche. Y vino a mí, le pregunté, ¿a qué hora te quedas? Y hasta que pasa el último ómnibus a las 3 de la mañana, de la noche, en castellano, en el Paso de los Libros, Ciudad Fronteriza. Y bueno, siguió así, y aparte ella tenía un latiguillo que le decía a los pasajeros, ¿me compran un chocolate, señor? Era su latiguillo. Luego dio unas vueltas, al rato vino, se sentó al lado mío, apoyó su cabeza en mí. Entonces, y eso a mí me conmovió. Y eso le dio nacimiento. Una canción que, no sé si es la mejor, pero es una canción que llega mucho al público, sobre todo cuando cuento la historia, ¿no? Entonces, bueno, esos son disparadores para mis canciones, ¿no? O sea, qué sé yo, o sea, por ahí alguna cuestión, alguna historia paisana, o lo que representa, no sé, lo que representa una costumbre, o conocer un pago, digamos,
hice una chacarera para Otto Tucupuna, un paraje de Santiago del Estero, del sur de Santiago. Y bueno, y una noche la cantamos con los muchachos en la Peña del Abasto, en Buenos Aires. Y resulta que entre el público estaba Juan Saavedra con su grupo de baile. Y terminamos la chacarera y se levanta Juan y dice: Goya, eso es cantarle al pago. Claro, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué pude cantarle a Orco? Porque conozco Orco, anduve en el monte, hicimos un botanal con un grupo de ingenieros agrónomos, aprendí los nombres de los pastos, de los ríos, o sea, aprendí ciertas costumbres que me enseñaba Taco, que era el hombre del lugar. Es decir, pero le pude cantar con fundamento. Claro. Entonces, una vez me hace una nota el Negro Gutiérrez, Radio Nacional, y canto esta canción. Y bueno, y su productora era santiagueña, me encanta de persona. Y entonces empecé y me dice: ¿y de dónde sacaste? Bueno, que conozco, ahí te compré un campito, le digo, y que después tuve que vender, pero conocí el pago, tenía la costumbre de ir solo, me metía en el monte, 20.000, no era, mi campo no era de 20.000 hectáreas, pero eran 30 o 40.000 hectáreas de monte. Y Taco me decía: oiga, don Chavero, no se va a querer perder, ¿no? No, le digo, quédese tranquilo. Y una vez medio me perdí. Pero, ¿qué pasa? Acostumbrado a andar en el monte, en este monte. Entonces, lo primero la serenidad, ¿verdad? Sí. Y empezaba a recordar ciertos lugares. Y se marcha atrás, volví, encontré un alambre, este alambre a algún lado me lleva, hasta que encontré un sendero que apuntaba para aquí. Es decir, y yo creo que eso es fundamental, aproximarse al pago al que uno le quiere cantar. Entonces, es decir, y eso, bueno, me ha permitido a mí por ahí aventurarme en música del litoral, que algunas canciones que yo no las llamo chamamé por respeto al chamamé. Son canciones del litoral, evidentemente por la construcción musical y aquello a lo que les canto. Pero digo, y una vez me planteé, digo, ¿cómo es posible que me nazca una canción así? Y pensando en mi vida, digo, claro, mi padre me mandó a estudiar guitarra con un amigo de él, que era entrerriano. La mujer era corrientina. Y lo primero que me enseñó a cantar este hombre era para Villanueva. O sea, la primera canción que yo aprendí a cantar con la guitarra fue para Villanueva. Maravillosa canción. Digo, ahí está. Yo tendría 8 años. Digo, bueno, con 8 años este hombre me insertó el chip de la música del litoral sin darme cuenta. Y a los 40 y pico de años, 50 años, ¡pac! Ese chip terminó. Y bueno, nacieron estas canciones. Inclusive, bueno, hice una para un hombre de Ombucito, ahí pegado a Paso de los Libres, que tocaba el acordeón en los surcos de Buenos Aires, cieguito. Le hice una canción, pero en ese momento, o sea, charlamos 2 minutos así en el vagón, me bajé, y digo, la gratitud por ejemplo, ¿no? Y está tan lejos de su pago, y toca su música, y adorna las mañanas de la gente que va a trabajar con su música, ¿no? Y se gana unos pesitos merecidos. Yo tengo mucho respeto por los músicos callejeros.
porque en alguna medida le endulzan el trajín a los otros que van y vienen. Entonces, es decir, que compuse una canción del litoral, musiquero de Invisible. Y se la hice escuchar una vez a Antonio Ferrero. Hoy anda dando vuelta una gana, una idea de hacer una canción a algo, a alguien. ¿Cómo estamos hoy con? Mira, Bueno. nosotros en diciembre, cuando lo hice, la pianista que me acompaña, estuvimos grabando, hicimos un disco. El primer disco que hicimos fue Monet Flor del Cerro, dedicado a la música de mí. Yo ya había grabado otro disco anterior, 2 discos antes, dedicado con muchas canciones de mi padre, varias canciones de mi padre, y como es musicalizado varios versos de él, dije, bueno, el próximo lo voy a hacer con versos de mi padre que yo he musicalizado en forma de chacarera, vidala, samba, chaya, es decir, con distintos ritmos nacionales. Y 2 canciones, una que es canción de cuna india y otra que es una canción de cuna. Los 2 textos son de mi padre, la música no. Y bueno, ahí empecé y de golpe y porrazo me vino la necesidad de cantarle al niño, cada uno de nosotros dos. Entonces compuse una canción, escribí los versos muy simples, de una canción justamente dedicada a ese niño, donde, bueno, manifiesto al final un anhelo de actuar con picardía, con dobles, con objetivos ocultos. Esto nos ha hecho mucho daño a todos. Y no es porque yo no lo haya hecho, sino que me doy cuenta que también me ha dañado. Sí, el adulto que somos hacerse responsable de ese niño que tenemos, ¿no? No es que queda el niño allá, ¿no? El adulto acá, el viejo no. No. Yo compongo muchas veces las melodías silbando. Entonces, y por ahí agarro un grabadorcito chico y cuando nace una canción, la grabo con la guitarra y a veces, y en el caso de canción de cuna, la grabé silbando y haciendo una base con la guitarra. Y bueno, se la ponían al niño y 1 minuto y medio, 2 minutos, no se dormía, ¿no? Entonces, bueno, digo, yo sé que funciona. ¿Cuál es mi objetivo? Y que el niño se relaje y duerma. Y no, ¿para qué voy a hacer nada? Entonces, es decir, y yo creo mucho en eso, en ese vínculo del niño. Yo recuerdo cuando allí había una guarida y ahora lo tuvimos que sacar porque estaba techando el muro, la raíz. Y bueno, yo era chango, muy chango, y se sentaban mis padres ahí en 2 silloncitos de mimbre que había. Mamá traía el brasero y la pava y empezaban a cebar mate. Mi padre traía la guitarra y se ponía a tocar pequeñas melodías, muchas veces clásicas, y yo me tiraba panza arriba en el muro y me quedaba dormido. Entonces, con esas melodías muy simples que mi padre, a propósito, obviamente, no lo decía, pero sí, las tocaba para que yo me relaje, que si yo me vaya a dormir. Entonces, y eso para mí es sanador. Por eso nos vinimos a vivir acá. Uno sale al patio y las estrellas, el mundo de estrellas. Entonces, dice, bueno, es el mundo que yo viví también, que me tiraba panza arriba ahí. Bueno, hemos perdido un poco eso de tirarnos panza arriba. Sí. Tendría como hacerlo igual, aunque pasen los años, aunque tengamos... Absolutamente. Sí, lo cierto, porque no vino eso. Es lo que le pasa a muchos visitantes que vienen, muchos vienen de este porrazo ya cuando se van, con tanta paz hay acá, claro. Y yo les digo, la paz esa que usted siente, usted la tiene.
Lo que pasa es que su vida cotidiana hace que por ahí se olvide que tiene esa paz. Acá lo único que hace este lugar es recordarle lo que usted trae. Claro. Entonces y va a encontrar mensajes que son para usted, no para otro. Cada uno encuentra su propio mensaje. Sí. Entonces nosotros por eso no, digamos, lo único que nos consideramos son guardianes de este lugar, digamos, para conservar los mensajes que este lugar tenga para cada visitante. Sí, muy personales. Exactamente, Sí. no es que nosotros tenemos. Yo puedo cantar mis canciones, que son mías. Claro. Puedo cantar canciones de mi padre o de otros autores que son suyos. Pero este lugar tiene. Sí. O sea, nadie se va sin llevarse algo. Eso es seguro. Y bueno, nosotros queremos mostrar qué es lo que sucede acá, al lado del cerro. Nosotros le decimos a nuestros amigos, a la gente, a todos los que no saben lo que es y los queremos traer, pero hay que vivir. Sí, no se puede. Hay que escuchar el ruidito del agua. Yo mando filmación y fotos, qué hermoso, pero nada que ver si estás ahí. Yo te puedo transmitir algo con las fotos. Y la emoción, más que nada, porque nosotros somos pergamino, es como que siempre está presente. En una foto, en un mural, en una canción, porque es así, porque es el lugar del Tata. Entonces, ya cuando entras dice ciudad, hay una imagen del verano, yo tengo una deuda todavía de ir allá, que está mi prima Teresa, mi prima Norma, es decir, y Robertito, cuando venís para acá tenemos que hacer una chavereada. Claro, y es buena la idea. Sí. Claro, pero entonces tengo una prima que vive en Río Tercero y cuyo abuelo era muy compinche de mi padre. Que era Pedro Chávez, de Pergamino, de la familia de esta prima. Me dice, mira Chaverito, como me dice Chaverito. Mira, tu padre llegaba y dice, esto te lo cuento porque era lo que vos dijiste. Éramos chicos y escuchábamos a la familia que hablaban de los chaveros y de los chaveros de Pergamino y de los de Tucumán. Y bueno, entonces, pero llegaba tu padre y dice, sí, la cena, qué sé yo, bueno, mañana nos vemos, y se iban con mi abuelo y volvieron al año siguiente. Dice, los dos patas sueltas tenían la misma edad, mi abuelo era viudo, entonces mi papá lo criaba una tía, volvían al año siguiente los dos patas sueltas, dice, y andaban por Santa Fe, por Córdoba, por Tucumán, por la provincia, ahí conociendo, ¿no? Eran muchachos jóvenes. Entonces, así que, es decir, es muy difícil establecer o poder historiar al Ripán. Por eso, porque él andaba de anónimo, digamos, como cualquiera, viviendo cosas que la vida le iba arrimando a cada lugar que llegaba o en cada viaje. Sí. ¿No? Entonces, calculo usted, yo me vengo a enterar a los 60 años de este Pedro Chavero y de su mandato. Bueno, realmente yo no sabía, porque mi padre eso nunca lo contaba, él no hablaba de su vida, pero claro, cosas que me voy enterando con el paso de los años, de su vínculo que siguió a lo largo de toda la vida con Pergamino y con toda la región, con toda esa región. Linda, sí. Y ahora en estos días es la fiesta yutanquera. Sí, ahora el 8. El 8. Allá en Pergamino o en Peña. En Peña. En Peña. Nos mandó un comentario, un diálogo, algo para que nosotros pusiera. El año pasado estuvimos bailando ahí. Estuvimos bailando. Ahí. Sí, bueno. Es decir, obviamente uno siempre apoya las iniciativas porque yo creo que mi padre es una de las brújulas, digamos, que tiene nuestro país, nuestra gente.
al alcance para mejorar algunas cosas o para cambiar algunas cosas, pero hacerlo desde un lugar de construcción. Él relata cómo era pensada y transmitida la vida, activamente, cómo él aprendió de esos mayores, con errores y virtudes, porque no es que él habla, se presenta como un ser perfecto. Ustedes cuando lean, todos suman, tanto los errores como... No, pero cuando ustedes leen en el prólogo de Aires Indios, creo que es, de Aires Indios, él cómo se describe a sí mismo. Y entonces ahí hay una comprensión cabal de lo que representa la obra de él. Y por eso nosotros no trabajamos sobre la idealización del personaje, que siempre tiende a plantearlo como perfecto. No humano. Era un humano. Pero un humano con sabiduría. Que eso es lo que lo hace difícil. Con la sabiduría de saborear. Más que de saber, ¿no? Esa cosa de andar y... de poder comprender. Porque la sabiduría es comprensión. Comprensión de quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, quién es el otro, cómo está el otro. O sea, es decir, qué es lo que permite acompañar al otro. Y sentir que el otro también te ama. Eso es la sabiduría. Entonces, sabiduría es saber que este árbol nos está acompañando el arroyo, cantando, siendo de fondo para los que Entonces, gratitud por eso. Es decir, y esto es lo que representa la obra de un padre. Entonces, digamos, por eso el encuentro que nosotros hacemos acá siempre es para celebrar su obra. Bien. Lo que fue lo que nos dejó. Claro. Con todo esto, porque realmente es maravilloso. Cuando hablamos de Roberto Chavero, más en Pergamino, por supuesto, que es nuestro lugarcito, todos lo conocen, saben lo que hace y saben que es muy humilde y que se brinda, así como a nosotros en esta nota, siempre se ha brindado a todo, así que la verdad que es para felicitarlo porque está muy bueno lo que hace. Muchas gracias, muy amable. Pero muy agradecidos de que nos haya recibido. Así terminamos nosotros buscando lo espontáneo.